Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes en este simposio que hicimos con tanta dedicación, este pequeño grupo de investigación de la Unidad de Epidemiología Clínica en compañía con Jenny. Y hoy lo que vamos a presentar, o lo que a mí me toca presentar, es la importancia de los costos de patrones en los niños, porque los costos, aunque no es el único factor que conocemos a través de la literatura, afectan directamente también lo que comemos y cómo lo comemos. Y entonces, ¿por qué hacer un análisis de costos de los patrones de dieta? Pues bien, porque seguramente esto lo mencionó mi querida Di, el 70% de la población en nuestro país se encuentra con un sobrepeso o obesidad, como están viendo en estos datos que ya habían visto. La dieta no saludable es uno de los factores que determinan este problema de salud. Y la obesidad se asocia, como ven ustedes y como todos sabemos, una serie de enfermedades crónico-degenerativas que realmente tienen su puerta de entrada a través de la obesidad. Y luego veamos cuáles son los factores que han afectado la producción de alimentos en nuestro país, que son variados, los socioeconómicos, los sistemas de producción de importación de alimentos. En algún momento México era autosuficiente en algunas cosas que dejó de ser a través de la globalización y todos estos aspectos en donde empezamos a importar y a tener ingreso de muchos alimentos, no necesariamente los más sanos, pero sí competitivos en precios, en costos. La cultura, desde luego, ya hablé de la globalización, la mercadotecnia sofisticada que tiene desde luego la industria alimentaria para hacernos creer que sus alimentos son deliciosos, a veces sí lo son, aunque no son tan buenos. Y también pues el consumidor, es importante la disponibilidad que tienen de la información y de tiempo, y el mismo fenómeno de la urbanización tiene que ver con todos aspectos que han cambiado a través de los años. Se ha documentado que existe la percepción de que la dieta saludable es más cara y por lo mismo menos accesible, y esta percepción ha sido un obstáculo en la promoción de las dietas saludables. Entonces, vemos aquí, que no tengo que platicarles mucho, si ustedes pueden ver y observar en estas fotografías, la diferencia entre una dieta saludable y no saludable. En la no saludable tenemos todos estos situaciones llenas de los octágonos que nos hablan de que son altamente calóricas, con grasa, etcétera, etcétera, mientras que la dieta saludable pues está llena de verduras y de proteínas de alta calidad y de frutas. Bueno, pero lo que sucede también es que la literatura internacional es controversial en relación con los costos, ¿no? Porque hay una gran diversidad cuando ustedes buscan en la literatura de las metodologías que se utilizan, ¿no? Entonces, el precio del producto y entre el número de calorías en algunos artículos, en otros el precio de la ración y el número de paquetes que tiene cada ración, en otros se basan en análisis secundario de datos, estos son muy frecuentes, encuestas de población y bases de datos publicados de costos, y entonces se cruzan todas estas bases de datos para darnos un estimado del costo. Y hay una gran diversidad también en las unidades de medición, unas las dan por raciones, otros por gramos o mililitros, etcétera, unos por día, por mes, por año. Y desde luego los tipos de instrumentos para medir la dieta también difieren, unos tienen recordatorios de 24 horas, otros tienen la frecuencia de alimentos, etcétera. Entonces, con fundamento en estos antecedentes que les acabo de pasar, nosotros lanzamos la hipótesis que una dieta saludable no es necesariamente más cara que una dieta no saludable, y hicimos esta hipótesis de no inferioridad. ¿Qué utilizamos? Bueno, utilizamos una información completa de 1955 participantes, que son justamente los mismos participantes del estudio de valores de referencia de la doctora Desiree López que nos acaba de comentar. Y tenían edades de 4 a 20 años, eran sanos de acuerdo a su historia clínica y desde luego todos hicieron la firma de consentimiento y asentimiento. Hicimos un estudio de valores de referencia, que ese fue de donde se sacó la muestra, y se hicieron invitaciones de escuelas públicas y privadas del área metropolitana para llegar a esta muestra de 1,955 participantes. ¿Qué instrumentos se utilizaron? El cuestionario de frecuencia de alimentos de 116 ítems que tiene grupos de alimentos, vegetales, frutas, cereales, etcétera. Y a este nosotros le adicionamos, más bien la doctora Desiree, le adicionó 30 alimentos específicos de esta población, las golosinas, los snacks, etcétera, que son frecuentes entre niños y adolescentes.
Y este instrumento, el instrumento en adultos, ha sido validado en población mexicana. Y adicionalmente a eso hicimos un cuestionario de información socioeconómica con datos demográficos y el ingreso familiar mensual, y también un cuestionario de información en dónde compraban estas familias los alimentos, si era y qué tipos de alimentos eran los que con mayor frecuencia ellos estaban comprando. Analizamos entonces los patrones de alimentación que nos clasificaron 29 diferentes grupos de alimentos, y aquí lo que se hace es que básicamente lo que se hizo para esto fue agregar un análisis de componentes principales para hacer el estudio el análisis de los patrones de alimentación. Y luego determinamos los costos unitarios obtenidos por triplicado, ahora mismo les explicaré cómo, y luego costeamos cada uno de estos patrones. ¿Qué nos encontramos? Miren, en el proceso de determinación de costos, si pueden ustedes ver, por ejemplo, el producto 1, me disculpo que está en inglés, pero es tomado de la publicación, aquí determinamos 133 costos unitarios de diferentes alimentos. Por ejemplo, el producto 1, preguntamos el precio en el supermercado, en el mercado y en la tienda de conveniencia, y de ahí lo que pasó es que lo pasamos a cuántas raciones tiene por ejemplo, un litro de leche, lo vamos a ver ahorita, el número de raciones que se toman en este patrón, y después de eso costeamos el patrón completo. Vean ustedes ejemplos de costos unitarios. El más fácil que les puedo decir para que quede más o menos claro es el de la leche. Un litro de leche costaba entonces, esto fue publicado en 1922, tendríamos que traer de nuevo a la inflación y los costos actuales, pero en aquel momento costaba 20 pesos con 5 centavos. Cuando hacíamos la conversión de unidad por ración, sabemos que un vaso de leche tiene 240 mililitros, y cuando hacemos esto a la conversión de los equivalentes del sistema mexicano era de 0.24. Y así se hicieron estos 133 alimentos. El consumo medio de porciones en los patrones. A través del cuestionario nosotros pudimos saber cuántas porciones de cada uno de estos alimentos se iban ingiriendo. Y por ponerles un ejemplo, aquí tienen legumbres. En el patrón saludable se tomaban un promedio de 3.7 raciones versus 2.7 en el no saludable, o sea, el no saludable ingiere menos vegetales, también legumbres, y también lo mismo sucedía en vegetales frescos, en donde en el patrón saludable son 3 raciones por promedio, mientras que en el no saludable son de 1.6, a diferencia, por ejemplo, de las carnes rojas, en donde en el patrón saludable son menores, de 5.4 raciones por patrón, versus el 7.2 por el patrón no saludable. Y finalmente, como ejemplo, les paso la carne procesada, que en el patrón saludable era de 3.3 raciones por el patrón, mientras que en el patrón no saludable es de 5.2 raciones promedio de la ingesta de estos alimentos. Luego hicimos el costo promedio de estos 3 patrones, ya de acuerdo a todas las raciones ingeridas en cada uno de los patrones, y pueden ustedes ver que el patrón, que es el saludable, costaba en ese momento 352 pesos con 69 centavos, el de transición ligeramente un poco más bajo, 323.65, y el patrón no saludable costaba en ese momento 311.43, y sí hay una ligera, digamos, diferencia. Pueden ustedes ver ahí lo que era el límite inferior y el límite superior, y el costo promedio y las kilocalorías que tenían cada uno de estos. Pero en este costo promedio de factores de patrones de alimentación, aquí vemos el patrón de alimentación saludable. Aquí está su precio. Luego vemos el patrón de alimentación de transición, aquí tenemos de 323 pesos con 65 centavos, y el no saludable, que es de 311 pesos con 43 centavos. Pero vean ustedes que hay sobreposición entre uno y otro de estos patrones. Esto, si lo vemos ya realmente con sus intervalos de confianza, nos vamos viendo que el patrón saludable, el de transición y el no saludable, realmente todos ellos convergen y no hay una diferencia significativa en el costo de estos 3 patrones.
¿Qué podemos concluir entonces? Este estudio demuestra que no hay diferencia significativa en el costo promedio del consumo de los 3 patrones de dieta en niños y adolescentes mexicanos, y la diferencia entre un patrón más caro y el menos caro fue de 41 pesos, 1.95 dólares en ese momento. El primer, a lo mejor es lo mismo, no sé ahora, porque el dólar ya está más o menos otra vez en 20 y algo, que era en ese momento cuando lo hicimos. Este es el primer estudio que evalúa los costos de los patrones dietarios en los niños y en los adolescentes mexicanos, y realmente aquí lo que tratamos es de desmitificar esta percepción de que la dieta saludable es más cara que la no saludable. Hay otras consideraciones importantes. La diferencia no está dada por el contenido de los alimentos per se, sino por la frecuencia de lo mismo, como les pasaba en una de las diapositivas. Si lo que pasa es que de carnes rojas o ultraprocesados, pues en el patrón no saludable se ingieren muchísimas más raciones que en el saludable, por ejemplo, ¿no? Otros aspectos importantes en la dieta son la disponibilidad y la accesibilidad que tenemos a los alimentos, el tiempo de elaboración de los alimentos. Todo esto ha cambiado por la urbanización, por lo que sucede en nuestro mundo moderno. Las madres ya no tienen el tiempo para preparar los alimentos y es más fácil la compra de ellos. Y otro factor muy importante también es la palatabilidad, y bueno, pues también los niños, por ejemplo, tienden a irse a aquello que es dulce o que les gusta más. Nuestro estudio tuvo desde luego algunas limitaciones, que la muestra es proveniente únicamente de la región de México, de toda la área metropolitana, y puede haber subreporte de los alimentos ultraprocesados justamente por el estigma que existe a estos alimentos. Y también tenemos las limitaciones inherentes al análisis de patrones de dieta. Y no incluimos en este estudio pues, los costos de oportunidad. Y pues eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy, y muchísimas gracias.